dedicación, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. Una característica de la gente exitosa, de la gente sabia, de pensamiento, palabra y acción, una característica de los líderes es que se saben controlar, pueden pensar antes de hablar, son dueños de sí mismos, son inteligentes emocionalmente, tienen dominio propio, pueden pensar antes de actuar, pueden pensar antes de hablar. Esa es una característica de los líderes. Tienen sabiduría emocional, tienen capacidad emocional o destrezas emocionales. O sea, pueden pensar antes de hablar, controlan su enojo, controlan su ira. El que sonríe en vez de enfurecerse es siempre el más fuerte. Ellos son dueños de sí mismos, son dueños de sus emociones, pueden pensar antes de actuar, pueden pensar antes de hablar, controlan su enojo, tienen dominio propio, son inteligentes emocionalmente. O sea, no son esclavos de sus emociones. Cuando usted tiene ganas de gritarle a alguien y lo hace, usted no es dueño de sus emociones, usted no tiene dominio propio, usted no es inteligente emocionalmente, usted es esclavo de sus emociones, a usted le falta carácter. La gente con carácter, cuando tiene deseos de ofender a alguien, se controla, o sea, puede pensar antes de actuar. A esto le llamamos destrezas emocionales, capacidad emocional, inteligencia emocional, dominio propio. Eso es mostrar inteligencia. La humildad y el dominio propio, no hay ley que condene estas cosas, dice Gálatas 5:23. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Hay dos cosas cuando debes tener la boca cerrada: cuando estás buceando y cuando estás enojado. Ahí tenemos que tener la boca cerrada. Toda persona sea pronta para oír, tardo para hablar y tardo en enojarse, dice Santiago 1:10. Tenemos que disciplinarnos, poder controlar lo que vamos a decir, poder pensar antes de actuar, poder pensar antes de hablar, disciplinarnos para obtener carácter. Quien vive sin disciplina muere sin honor. Tu peor enemigo no es quien te hizo daño, eres tú que replicas el daño que te hizo. Tenemos que tener carácter para poder pensar antes de hablar y para poder controlar nuestras emociones y para poder ser dueños de nosotros mismos, tener dominio propio, o sea, controlar la ira y el enojo para mostrar inteligencia. A eso le llamamos carácter, cuando controlamos la ira y el enojo. Hay una historia de las Alemanias, cuando estaban separadas, las Alemanias, dice la historia que un día los alemanes orientales, era Alemania oriental y Alemania occidental, pudo haber sido cualquiera de las dos, pero dice la historia que un día los alemanes orientales, como estaban separados de los alemanes occidentales, un día tomaron los alemanes orientales un camión y lo llenaron de basura en descomposición para molestar a los alemanes occidentales y lo enviaron al lado occidental. Un camión todo viejo, malo y con basura en descomposición. Es como que su vecino saque el bote de basura y se lo eche en la sala de su casa. Imagínese usted esa emoción que usted siente de enojo, de ira. ¿Qué haría usted? ¿Controlaría su emoción o qué haría? Y dicen que cuando los alemanes orientales tomaron este camión, lo llenaron de basura en descomposición y lo enviaron al lado occidental, los alemanes occidentales, cuando vieron este camión lleno de basura en descomposición, sintieron ira, enojo, sintieron hacer lo mismo, o mandarles más basura, o gritarles, o enojarse, pero pudieron pensar antes de actuar, tuvieron inteligencia emocional, tuvieron dominio propio, tuvieron carácter. La gente con carácter no hace lo que siente, la gente con carácter hace lo que debe. Dice que los alemanes occidentales se tranquilizaron un poco, tomaron el camión que tenía basura en descomposición, lo lavaron, le quitaron la basura, lo lavaron, lo llenaron de alimentos no perecederos y lo enviaron al lado oriental, pero esta vez con un rótulo que decía: cada uno da lo que tiene para dar. Cada uno da lo que tiene para dar. La pregunta es: ¿qué tiene usted para darle a su familia? ¿Qué tiene usted para darle a sus hijos? ¿Qué tiene usted para darle a su país? ¿Qué tiene usted para darle a su empresa, a su iglesia? Tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener carácter para no hacer lo que queremos hacer, sino lo que debemos hacer. A esto le llamamos carácter. Cuando sus emociones se desbordan y usted hace lo que siente, y usted hace lo que quiere, y usted le grita a sus hijos, a su esposa, al vecino, porque está haciendo lo que quiere, bajo la ira, bajo el enojo, a esto no le llamamos carácter, eso se llama terrorismo emocional. Eso es que usted no es dueño de sus emociones, usted es esclavo de sus emociones. Una de las características de la gente sabia, de pensamiento, palabra y acción, de la gente inteligente, es que se sabe controlar. Ellos tienen sabiduría emocional, capacidad emocional, destrezas emocionales. El que sonríe en vez de enfurecerse es siempre el más fuerte. El que sonríe en vez de enfurecerse es siempre el más fuerte. Ellos son dueños de sí mismos, son dueños de sus emociones.
Es una característica de la gente sabia, es una característica de la gente inteligente. Tienen destrezas emocionales, tienen dominio propio, muestran dominio propio. Así mostramos inteligencia. Éxitos. Huellas del éxito.